es cuando le dice, no sabes quién soy, ¿verdad? Y él le dice, no, nos acabamos de conocer. ¿Recuerdas lo que pasó hace algún tiempo? El niño que atropellaste y que perdió la vida, soy su madre. ¿Por qué, de cierta manera, siempre se involucran los fenómenos paranormales en los crímenes? ¿Hay algún vínculo que los una? Algunos de estos criminales a lo largo de la historia han elegido días específicos para cometer sus actos. Quizás para dejar una huella imborrable en la sociedad. Hay también un caso muy fuerte de una persona que le quitó la vida a casi toda su familia el 24 de diciembre disfrazado de Santa Claus. Es cuando no te explicas y no cabe en tu mente que la maldad humana no tiene límites. ¿Has encontrado algún patrón en esas personas que cometen algo malo, algún crimen, algún secuestro? Todos tienen una infancia frustrada. Un joven de entonces 17 años, si no me equivoco, un adolescente corriendo, pidiendo ayuda. Sus palabras literales fueron, están a un niño dentro de la casa. Cuando los grabé en el blog, tuve que parar por momentos porque sí me quebraron bien feo. Tú me quitaste a mi hijo. Yo te quité a tu hija. ¿Y el hombre qué? Sí. La sopa que comiste todos los días, la sopa con la que te alimentaste y sobreviviste todo este tiempo, está hecha de ella. ¿Esto es real? Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a la Casa de la Insólita Experiencia. Hoy tenemos un programa alucinante porque vamos a abordar el misterio desde ese punto del crimen, ese punto de las sustancias extrañas, de ese deseos que en muchas de las ocasiones tienen las personas y que hacen hasta lo imposible porque llegue, según se asegura, el fin del mundo. Así que quédese porque nuestro invitado de esta noche es Fermex. Él es el conductor de Criminalmente, este podcast que estoy seguro que ustedes lo conocen. Y si no lo conocen, tienen que ir a mirarlo porque ahí 2 veces a la semana con el contenido que se publica nos explican y nos dan santo detalle de todo lo que implican precisamente algunos de los crímenes más impactantes que han azotado al mundo. Así que quédense porque hoy es el tema que tenemos aquí en la Casa de la Insólita Experiencia. Fermex, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Amigo, ¿qué tal, Johanan? Un gusto estar aquí contigo. De verdad estoy muy emocionado que me hayas invitado. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros, con toda la banda de la Insólita Experiencia. Fermex. Un gusto, de verdad. Fermex, estás en Criminalmente. Así es. Actualmente soy host de Criminalmente. Es un canal que pueden encontrar tal cual así en YouTube como Criminalmente. ¿Qué hacemos en Criminalmente? Subimos 2 contenidos a la semana. Sí. Uno de ellos es un podcast donde tengo invitados, donde ya tuve el gusto de tenerte a ti y pues nos cuentan casos relacionados obviamente a crímenes. Y en la segunda sección es un blog donde yo les cuento de principio a fin la historia, la vida de algún criminal desgraciadamente famoso. Porque pues así se les da esa denominación. Claro, exactamente, que son los casos que han impactado a la sociedad, pero no solamente en México, sino que a nivel mundial. No, a nivel mundial. O sea, pues hacemos un estudio de los criminales más crueles, más despiadados a nivel mundial y nos sumergimos en su historia. Si se puede, desde la infancia hasta llegar a la edad adulta, hasta pasar por los atroces hechos que cometieron y hasta llegar ya sea a su condena o a su deceso. ¡Qué fuerte! Nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones, Fermex, cuando nos enteramos de esa situación, mucha gente se cierra y no quiere saber nada, pero hay muchos otros que les impacta, les gusta y quieren estar enterados de todo el proceso que vaya teniendo. Sí. ¿Esto es por algo en específico? Mira, yo en algunas ocasiones se los he comentado. Para mí es muy importante que la gente conozca este tipo de temas. No solamente en mi canal, o sea, en general. Sí. ¿Por qué? Porque
A través de estos casos, a través de estas historias, de estas vivencias que cuentan a veces las víctimas, a veces el victimario, es que de alguna manera podemos crear conciencia social de qué estamos haciendo mal. En muchos programas se los he dicho, la infancia es una edad la cual es vital para la formación del ser humano, y muchos de estos criminales han tenido infancias muy difíciles, muy fuertes, con pues muchas cosas muy feas que les han pasado. Entonces es muy importante a veces conocer estos casos para crear conciencia social y saber incluso pues tener en mente dónde cuidarnos, cómo cuidarnos y estar bien atentos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Claro. ¿Cómo has encontrado tú la situación? Después de la pandemia vemos que hay un incremento de la violencia, pero en todos los sentidos y en todos los aspectos. ¿Hay más recientemente o antes? ¿O se mantiene igual todo? No, fíjate que lo curioso es que no fue ni antes ni después. Si hablas específicamente de la pandemia, sí, los casos con mayor violencia se dieron durante. ¿Por qué? Pues porque obviamente las personas estábamos encerrados literalmente. Entonces, no es lo mismo convivir, y lo digo así con mucho cuidado, no es lo mismo convivir con tu familia, ¿qué te gusta? 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche cuando se reúnen, a estar encerrados todo el tiempo. Ahí es donde mucha gente se dio cuenta que realmente no conocía a su familia y se dieron muchos casos. Afortunadamente no todos tuvieron un final trágico, pero sí se dieron muchos casos incluso hasta de divorcios, separaciones, peleas, porque realmente te das cuenta con la persona que estás viviendo. No en todos los casos, repito, es un caso criminal precisamente, pero sí son casos donde conoces a esas personas con las que convives y hay esos roces, hay esas peleas que normalmente no tendrían que existir porque nada más estás unas cuantas horas con ellos. Claro, exactamente, como tú bien lo mencionas, estás en la mañana, te despiertas, desayunas, mientras los ves por ahí unos cuantos minutos y después te vas todo el día prácticamente. Ajá. Ahora, no es general, tampoco para que los amigos que nos ven no digan, no, pues no nos pasó. Afortunadamente no es general, pero sí se dieron algunos casos en específico que ese encierro los puso un poco violentos. Y repito, no es en todos los casos. Hay muchas familias que incluso se unieron, se conocieron más. Nacieron muchos niños. Jugaron. Se dio también un momento durante esa etapa de la pandemia donde hubo una unión más fraternal entre las familias. Entonces no es todos los casos, pero sí hubo sus excepciones desgraciadamente. Claro, muy bien. ¿Esto es por temporadas? ¿Es quizá porque aparece una nueva serie de televisión? ¿Hay algo en la sociedad que impacte de manera inmediata y frontal para esa persona que comete una maldad? No creo que sea por temporadas. Creo que desafortunadamente van surgiendo estos casos criminales conforme se van descubriendo. Hay muchos casos que por algún error que ellos cometieron, los descubren y los agarran. Desgraciadamente te podría decir que al día de hoy, seguramente en las calles, en las casas, en el núcleo de alguna familia, está algún serial, Qué fuerte. Alguna persona que está cometiendo crímenes fuertes hoy y no lo sabemos. Quizás nunca lo sabremos, quizás en un mes, en 2, en un año, saldrá a la luz un nuevo caso, como lo fue Juana Barraza, como lo fue el Mocha Orejas en su momento, como lo fue el asesino de San Valentín, que te voy a contar más tarde su historia. Así es. Y como lo fue tantos casos que podemos encontrar que algunos de ellos cometieron un descuido y por eso los agarraron. No creo que exista una temporada para este tipo de situaciones desagradables. Sí, no es de manera general. Es de manera general. Ok, muy bien. Te preguntaba esto porque ya ves que muchas de las ocasiones la gente se deprime en el mes de diciembre por todo lo que implica, ¿no? Muchos especialistas dicen, no, es porque se nubla, llueve, frío, esto, aquello, la Navidad, Año Nuevo y demás. Pero pensé que a lo mejor a lo largo del año había como algún momento en específico, a lo mejor las vacaciones o a lo mejor el Día de Muertos. Digo, no sé, alguna festividad importante donde quizá sea el momento idóneo para que ellos puedan cometer sus fechorías. No hasta donde yo sé. Okay. No sé si exista un estudio relacionado a tu pregunta. Lo que sí sé es que algunos de estos criminales a lo largo de la historia han elegido días específicos para cometer sus actos. Quizás para dejar una huella imborrable en la sociedad, quizás para solo regocijo de ellos, o quizás porque coincidió ese día. Un 14 de febrero, que por ejemplo es el día de mañana. Hay también un caso muy fuerte de una persona que le quitó la vida a casi toda su familia el 24 de diciembre disfrazado de Santa Claus.
Qué fuerte. Él mismo se llevó muchas lesiones porque terminó quemando la casa. Es muy feo el caso porque, por ejemplo, a él se le adherió literalmente a la piel todo el traje de Santa Claus. O sea, es bastante tétrico porque se vio dentro del mismo incendio que él provocó. Entonces, así como ellos, hay muchos otros que escogen alguna fecha simbólica para cometer los actos que cometen. Ok, muy bien. A lo largo de la historia, Fermex, nos hemos enterado de que muchos de esos criminales utilizan elementos de los fenómenos paranormales para cometer lo que ellos deseen. Un crimen, un asalto, un secuestro, esto, aquello. ¿Esto se debe a qué? A que tienen quizá esos vínculos con las religiones, a lo mejor como el satanismo, a lo mejor con la brujería. ¿Hay algo así o no hay ningún vínculo, ninguna relación? Sí, sí lo hay. De hecho, hay varios casos, pero hay unos que uno de los más crueles no está relacionado, aunque se pensó inicialmente que estaba relacionado con satanismo, no lo estaba. Estaba relacionado con una familia cristiana, que era totalmente devota, pero más allá de ser devota, eran muy fanáticos. O sea, ellos cayeron en un fanatismo radical. También los hay del otro extremo, en otro tipo de religiones. Por ejemplo, el caso de Sara Aldrete, los satánicos. Exactamente. Ese caso también estuvo muy... Es un caso que es demasiado... tiene un contexto muy fuerte acerca de brujería, acerca de magia negra, de santería y de todo este tipo de cosas, ya que todo el contexto de la historia gira alrededor de y hay muchos elementos que no te puedes explicar. Que por más que dices, bueno, se puede explicar esto con ciencia o con una investigación, hay cosas que hicieron ellos que no se pueden explicar y aparte pues obviamente los rituales tan feos que cometieron y los crímenes que cometieron en esos rituales. Claro, al momento que se involucra ya estos elementos como vamos a ponerlos dentro de los fenómenos paranormales, por englobarlos de alguna manera. Esto ellos consideran quizá que les pueda dar más poder, que los pueda a lo mejor realizar y que se pueda concretar más fácil el movimiento de ese tipo de energías. Sí, en el caso específicamente, por ejemplo, te voy a poner a Sara Aldrete. Sí. Ellos consideraban que estos que hacían humanos les otorgaban poderes. Los cuidaban, en palabras de ellos, de las balas y de la policía. Prácticamente ellos sentían que se volvían intocables. Entonces es por eso que ofrecían a sus deidades estos actos humanos para obtener esos beneficios a cambio. En el caso específico de ellos, no, hasta donde yo sé, no pedían dinero, no pedían fortuna, eso llegaba por lo que hacían. Lo que ellos pedían era protección a cambio de esas entregas que ellos hacían. Wow. Algo muy parecido sucede con la Santa. Ajá. ¿No? Sí, que piden la protección para que no los agarren y para que no les pase nada. Sí, exactamente. Es algo muy similar, solo que ellos practicaban santería. Claro. ¿Por qué de cierta manera siempre se involucran los fenómenos paranormales en los crímenes? ¿Hay algún vínculo que los una? No creo que haya un vínculo, no es en todos los crímenes. Sí. Hay muchos que no tienen absolutamente nada que ver ni con religión, ni con fenómenos paranormales, ni con cultos. Simplemente son crímenes. Sí. Pero en el caso de los que lo son, generalmente estas personas son muy devotas de lo que creen. Por ejemplo, de la santa, por ejemplo, de la santería, por ejemplo, el caso que te pone ahorita. No solamente en esos ámbitos de temas un poquito más oscuros. Familias que creen, o una familia en específico aquí en México, que era cristiana devota, cometió uno de los actos más atroces de la historia de México, pero de verdad atroces. Claro. O sea, es cuando no te explicas y no cabe en tu mente que la maldad humana no tiene límites. O sea, es increíble. Claro, desde luego. Fermex, con todo lo que has leído, lo que escribes, a las personas que entrevistas, ¿has encontrado algún patrón en esas personas que cometen algo malo, algún crimen, algún... ¿Has encontrado así como elementos que sí, de las personalidades? Fíjate que casi siempre me preguntan esto y la respuesta siempre es la misma. Todos ellos, en su mayoría, casi te podría decir el 90% de los casos que yo he visto, o sea, no en general, de los que yo he visto, que son muchísimos, sí, todos tienen una infancia frustrada, una infancia llena de abusos de todo tipo, desde abuso íntimo hasta abuso físico, en todos los sentidos. Viven experiencias muy fuertes durante la infancia, tienen unos padres ausentes, familias disfuncionales.
Ese es el común denominador de todos ellos. Crecen y entonces explotan contra distintos sectores de la población. Por ejemplo, Juana Barraza mataba a personas ya de la tercera edad. Conocida como la Mataviejitas. ¿Por qué? Porque ella odiaba a su madre. Porque la odiaba, porque entre muchas cosas que le hizo, tiene memoria de cuando ella era muy pequeña, su madre estaba tomando, estaba bebiendo, se le acaba la bebida, se le acaba el dinero y a cambio de cerveza da a su hija a un hombre para que pues cometa cosas horribles con ella siendo una niña. Y esto, dice ella, no sucedió una vez, sucedía en múltiples ocasiones. Entonces te das cuenta que ella formó a través de los años un odio muy fuerte por su madre y por lo que le había hecho. Otro caso, el caníbal de la Guerrero, súper cerquita de aquí donde estamos, muy cerquita. Él también vivió una infancia muy fuerte, por parte de su madre, no de su papá, por parte de su madre. Los íntimos físicos lo obligaba a ver cosas que no debería de ver ningún niño, crece con ese resentimiento y él pues le quitaba la vida a personas jóvenes, o sea, como a su madre, como en el momento en el que sufrió ese daño. Y así todos innumerablemente tienen ese mismo patrón, una infancia frustrada. Ya. La mente de estas personas, Fermex, ¿se hace entonces en el camino, sobre todo en la infancia, o ya nacen, no sé si sea un gen, no sé qué sea, pero ya con esa maldad? Mira, yo pienso que todos, absolutamente todos, estamos propensos en algún momento a perder el control. Lo que nos hace perder el control, esa es la diferencia entre aquellos seres que cometen estos actos y los que no lo hemos hecho. Porque afortunadamente, gracias a Dios, vivimos una infancia normal, una juventud normal y una etapa adulta normal. Ellos no, ellos vivieron y se vieron forzados a vivir cosas que nadie debería de vivir. Yo creo que no está comprobado que existe ese gen del mal. Sin embargo, creo que todos tenemos algo de bueno, pero también todos tenemos algo de maldad. La diferencia es ese punto de quiebre donde nos hacen cruzar la línea. Todos la podríamos cruzar, no solo ellos la cruzaron, todos en las circunstancias pues de quiebre, donde nos brinquemos la línea y cometemos actos horribles. Claro, desde luego. ¿Será la desesperación? ¿Será la necesidad? ¿Qué es? En algunos casos puede ser la desesperación, en otros casos problemas mentales que ellos ya traían, que también eso es importante mencionar. Sí. Y en otros casos, pues defender a una persona que amas o incluso cobrar venganza por esta persona. Hay un caso que no sé si conozcas de una mamá que no traigo ahorita el nombre, pero si quieres te lo cuento así rápido. Sí. Es una señora que hasta donde yo sé iba por la calle con su niño. Era un niño pequeñito. De pronto hay un accidente automovilístico, se ven envueltos en este accidente, pero desafortunadamente quien pierde la vida es el niño. Hasta ese momento de la vida, de la historia, se dice que esta señora era una persona totalmente normal. No tenía ninguna manifestación de maldad o de haberle hecho daño a alguien. Fallece su bebé, fallece su niño pequeñito. A la policía atrapa a esta persona y descubren que venía en un avanzado estado de ebriedad. La señora esperaba que la fiscalía hiciera justicia, que la metieran a la cárcel. Que sería lo normal. Que sería lo normal. Había cometido un crimen y tendría que pagar, pero no lo hizo. La policía lo dejó libre. No me preguntes por qué, no sé si dio dinero, no sé si la ineficiencia, no sé. Hubo el punto es que salió. Claro. La señora no lo podía creer. La señora estaba en shock y decía, ¿cómo es que no va a pagar por lo que le hizo a mi hijo? Pasó el tiempo. Este hombre no conoció físicamente a la señora. O sea, nunca tuvieron un careo. Simplemente lo dejaron ir y se fue. Esta señora lo empieza a buscar, lo empieza a acechar, investiga quién es, qué hace, sus conductas, su familia. Lo sorprende algún día en un bar. Este hombre estaba bebiendo, como era su costumbre. Ella se le acerca, le empieza a coquetear, lo conquista y ese día le dice, quiero estar contigo. El hombre dijo, pues, de aquí soy. Perfecto, vayamos. Ella se lo lleva a un lugar que ya tenía preparado. Llegan, empiezan con, pues, besos, ya sabes, arrumacos y de pronto ya le dice, pues,
pongámonos unas esposas, o lo amarró, no recuerdo exactamente, pero lo ata. Una vez que lo tiene atado, que ya lo tiene totalmente inmovilizado, es cuando le dice, no sabes quién soy, ¿verdad? Y él le dice, no, nos acabamos de conocer. ¿Recuerdas lo que pasó hace algún tiempo? El niño que atropellaste y que perdió la vida. Y él, soy su madre. ¡Qué fuerte! A partir de ese momento, no, y eso no es lo más fuerte, a partir de ese momento ella le inflige una tortura de maneras inimaginables. Ella quería que sufriera. Ella no quería que perdiera la vida de inmediato. Pasan muchos días. Obviamente, lo tiene que alimentar, le tiene que dar agua, etc. Le daba de comer todos los días para que aguantara lo que ella le estaba haciendo. Al final de sus días, le dice, ya te alimenté todo este tiempo, porque quería que vivieras, porque quería que llegaras hasta este momento. Pero, pues ya no te necesito más, ¿no? Te voy a arrancar la vida. Pero antes de eso, te quiero decir una cosa. Tú me quitaste a mi hijo. Yo te quité a tu hija. ¿Y el hombre qué? Sí. La sopa que comiste todos los días. La sopa con la que te alimentaste y sobreviviste todo este tiempo. Está hecha de ella. Wow. Está impresionante, ¿no? ¿Esto es real? Sí. Me la acaban de contar, de hecho. Es una historia que acaba de salir en un capítulo que acabo de grabar precisamente para Criminalmente, y me la contó una chica. Este capítulo recién salió, es con Dafne Silva del equipo de Paco Arias. Ella me contó la historia. Yo también, cuando me la contó, estaba, ¿qué? ¡Qué fuerte! ¿De verdad? Claro, pero bueno, ahí vemos que es una venganza. Le quitaron a su hijo chiquito, a su bebé, Pero ¿te das cuenta cómo todos podemos cruzar ese límite? Claro. Es lo que siempre dicen. Es un detonante, nada más. Métete con mi familia y va a haber serios problemas. Uh-huh. Y yo creo que todos estamos en ese entendido, ¿no? Uh-huh. No, a ti no te gustaría que afectaran a alguien, algún vival llegara y le hiciera algún daño a tu familia. Por supuesto, todos reaccionaríamos claro, de distintas maneras a distintos niveles. Pero yo creo que todos reaccionaríamos. Esta historia que me contó Dafne, que es la que te acabo de compartir, es muy fuerte. No creo que todos llegásemos a ese nivel. No lo sé. No lo sé, la señora... Es que mira, me llama la atención de esta historia, al menos en este caso, de que es una persona común y corriente, que no tenía mayor maldad, de repente se convirtió en un monstruo, literal, uh-huh. ¿no? Desde luego tenía el motivo, pero sí es muy fuerte. Sí, bastante. Ok, muy bien. ¿Esto pasa siempre, así tal cual? ¿O ya es mucha gente que lo haga porque le gusta y hay una adrenalina en su cuerpo que desarrolla el momento que le hace un daño a una persona? No, sí hay una adrenalina. Hay declaraciones de el Mochaorejas. Cuando ya lo agarran, le hacen varias entrevistas, incluso las has de haber visto, salió en la televisión con un noticiero muy importante, y ahí le preguntaban si lo volvería a hacer, por qué lo hizo. Originalmente, por la historia que él tiene, se supo que lo hizo porque tenía esa necesidad de tener dinero, porque siempre fue muy pobre. Siempre quiso progresar, empezó con trabajos pues legales, normales, nunca tuvo el dinero que quiso hasta que se empezó a meter a este rollo de cometer actos ilícitos. Pero bueno, durante esta entrevista le preguntan, ¿lo volverías a hacer? Y la respuesta de él fue, si al día de hoy yo tuviera otra vez la oportunidad de empezar, pero tuviera $1 millón en la bolsa, aún así lo volvería a hacer, porque esa adrenalina que me generaba hacer lo que hacía es lo que me hacía sentirme vivo. El saber que en cualquier momento, en cualquier salida a la calle, podía yo perder la vida o podían agarrarme, eso es lo que me hacía sentir vivo, es lo que me hacía sentir bien. Esa adrenalina que corría por mi cuerpo es lo que me alimentaba de alguna manera. Así es que si al día de hoy yo tuviera ese $1 millón en la bolsa y me dieras la opción de irme con ellos o seguir haciendo lo que hacía, seguiría haciendo lo que hacía. Claro. ¿Qué es? ¿Buscar dolor? ¿Es buscar que griten? ¿Qué es buscar? ¿Qué busca? Pues en el caso de Daniel Arismendi, tal cual él lo dice, pues era buscar esa sensación de adrenalina que le provocaba. Hay muchos detonantes para que hagan lo que hacen. Por ejemplo, en el caso de El Coqueto, que era una persona que le quitaba la vida a las chicas en el trayecto de Lomas Verdes hacia Toreo, en el norte de la ciudad. Él lo hacía porque tenía
esa necesidad de satisfacer sus necesidades físicas, hablando íntimamente. Entonces, las ahogaba, pero además les quitaba la vida. Él lo hacía por otro motivo totalmente distinto, esa necesidad de tener ese contacto, pero no las dejaba vivas, pues por mera satisfacción. Y así, en todos los casos, encuentras que cada uno de ellos, fuera de lo que es su historia de vida, fuera de lo que fue su infancia, siempre tienen pues un detonante o una sensación distinta al momento de que hacen lo que hacen. Ya, ok. Pero siempre hay algo que lo detona. Claro, ante todo esto, la sociedad en muchas de las ocasiones se va acostumbrando, lamentablemente. Y vemos que cada vez son más violentos los casos y nos damos cuenta que la sociedad ya no reacciona. No. Ya no. ¿Qué pasa? ¿Nos estamos acostumbrando? Pues es que desgraciadamente llega un momento en el que normalizamos desgraciadamente estos actos. Son tantos y son tan frecuentes que tenemos una ola desbordante de actos de delincuencia que ya no podemos procesar tanta información y simplemente normalizamos lo que está pasando. Si tú recuerdas, por ejemplo, en las noticias que puedes encontrar en internet de hace muchos años, encontrar a un Goyo Cárdenas, encontrar a unas Poquianchis en México, era como impresionante, ¿no? Goyo Cárdenas, el que le quitó la vida a tantas mujeres, o las Poquianchis, las que hicieron cosas horribles con tantas mujeres también. Eran casos aislados y que cuando la sociedad se enteraba, los veía y conocía la historia, quedaba totalmente impactada. Hoy hay crímenes peores que los que ellos cometieron, pero simplemente pasan de largo porque los terminamos desgraciadamente normalizando por la cantidad tan grande de esto. Claro, por un lado tenemos las noticias, tenemos los hechos de la vida real, lo normal de cada ciudad, de cada país, pero tenemos también las series, que pueden ser pueden ser series de asesinos seriales, en fin, de muchas otras cosas. ¿Será que muchos de ellos quieren imitar lo que están mirando ahí? Hay imitadores. En casi todos los casos de seriales famosos alrededor del mundo, siempre surgen imitadores. En el caso del asesino del Zodíaco, se dice que había imitadores. Bueno, que hay películas, series. Hay películas y series. En el caso de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, había imitadores de él. Había uno, de hecho, que estaba con él al final de sus días en el psiquiátrico e hizo lo que hacía Ed Gein dentro del psiquiátrico. O sea, siempre hay alguien que quiere replicar esos actos. Incluso hay imitadores de Daniel Arismendi. Él mismo decía que esa ola de bandas que se dedicaban a lo mismo que él hacía, en una entrevista él dijo, ellos nacieron por lo que yo hice. Ellos vieron el negocio donde yo lo vi y ahora todos ellos están imitando lo que yo hago. Él decía que todas esas bandas que surgieron, Caletri y todos ellos después de él, eran producto de los actos que él hizo. Entonces siempre van a encontrar a alguien que los quiera imitar y que aunque no lo creas, los admira. Claro, desde luego. Pero cuando ya lo vemos de manera general, Fermex, pareciera que muchos de ellos lo que desean es la atención de la sociedad. Sí, en muchos casos pareciera. Sí. Hay muchos, es que hay de todo. Hay casos donde realmente sí quieren la atención de la sociedad, sí buscan esa... Que la gente voltee y los vea. Hay un caso muy específico que literalmente dijo, quiero la atención de todos, que es el estrangulador de Boston, Albert DeSalvo. Albert, cuando lo agarraron, se escapó y dejó una nota haciendo alusión a que no le dieron la atención psiquiátrica que él requería, no le dieron los tratamientos médicos y que no se iba por rebeldía, se iba como por un acto para que la gente, la sociedad, el gobierno, las instituciones psiquiátricas se dieran cuenta, primero, qué tan fácil es escapar de ellos, y segundo, que no se le está dando la atención. Esto pasó hace muchos años en Estados Unidos. O sea, los ponía en evidencia, pues. Sí, los puso en evidencia. Esa nota se hizo pública y después Albert DeSalvo, por su propia voluntad, se entrega nuevamente y dice, ok, ¿ya se dieron cuenta? Primero, es muy fácil escapar de ustedes, una. Y dos, ¿ya me van a dar atención? A pesar de que era un serial top en el momento que lo agarraron. O sea, puso de cabezas a todo Boston en esa época, en los años 60. Entonces, te das cuenta cómo algunos gritan por esa atención, otros lo hacen por simple placer, otros lo hacen por adrenalina y otros lo hacen porque desgraciadamente nacieron con un desorden mental, claro, el cual no pueden controlar y tienen que hacer lo que hacen porque no tienen y en su cerebro no existe esa empatía
que nosotros tenemos. O sea, tú ves a una persona en la calle que se cae y sientes feo, ¿no? Vas y la levantas, la ayudas. Oye, ¿estás bien, amigo, amiga, señora, lo que sea? Ellos no tienen esa sensación de empatía por la gente, por el mundo. No sienten. Si tú y yo vemos que a alguien le están haciendo daño, sentimos feo y si está en nuestras manos tratamos de ayudar. Exactamente. Pero ellos no tienen esa conexión neuronal, si no sé si lo estoy diciendo bien, en el cerebro que no detectan, no tienen esa sensación empática con esas emociones. En el mundo. No la tienen. No, o sea, no sienten feo. Claro. No tienen eso. ¿Qué son más? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Quiénes son los que cometen más? Quizá, no sé si hay una estadística. Hay de todo. No sé tampoco si hay una estadística, pero en la mayoría de los casos que yo he visto, son más hombres. Son más hombres aquellos que atacan. Sin embargo, también hay mujeres que han sido muy crueles. Por ejemplo, hay un caso en Estados Unidos que es el de Aileen Wuornos. Aileen pues era una mujer que tuvo una infancia difícil, que no tuvo una protección materna, no tuvo una protección en su hogar de nada. Crece, se dedica a ser sexoservidora y a estas personas con las que estaba les quitaba la vida. Ella lo hacía por dinero, nada más por dinero. Pero pues también obviamente disfrutaba de esto porque si no, no lo haría. Le quitó la vida en total a 8 hombres. A lo largo de su historial criminal, ella los paraba en la carretera, les ofrecía sus servicios, ellos la subían. Tenía esa relación con ellos y con casi todos, no con todos, y posterior a ello les quitaba la vida. Ella se llamaba Aileen Wuornos. También por ahí ya estoy haciendo comercial. Hay un capítulo de Aileen Wuornos en Historial Criminal, en Criminalmente. Pero son historias, te digo que la gran mayoría son hombres, pero también hay sus casos específicos de mujeres que pues también cometen estos actos, no están libres. Ya, desde luego. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Si ya tenemos una casuística tan rica, enorme, en todo el mundo, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el planeta, ¿hacia dónde vamos y por qué la sociedad no aprende y no corrige eso que quizá pudiera estar mal? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no corregimos? No lo sé. Lo único que sé a través de estas historias que he contado por mucho tiempo es que si todos nosotros como sociedad empezamos a forjar un cambio en nuestros niños, en nuestros jóvenes, si los queremos, los cuidamos, les damos un buen ejemplo, les damos un buen ambiente dentro de casa, te aseguro que muchos de estos casos no existirían. Por ahí sí podemos empezar. ¿Por qué seguimos? Pues puede ser precisamente una consecuencia de esas familias disfuncionales que existen en todo el mundo, no solo en México. ¿Cómo lo podríamos prevenir? Poniendo ojo en estas nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Los que ya tienen ahorita una edad adulta y están delinquiendo, haciendo este tipo de actos, pues ya no los puedes corregir, desgraciadamente. No, ya no se puede. Pero lo que sí podemos hacer es poner ojo en estas generaciones que vienen detrás de nosotros y todos como sociedad tratar de ofrecerles un mundo mejor, un mundo diferente. Yo sé que es muy difícil, pero desde mi punto de vista sería una de las soluciones más viables para que pudiésemos acabar en un futuro con este tipo de actos. Hay gente que va a decir, no es que el gobierno, no es que las instituciones, es que la escuela. No, no es cierto. El gobierno tiene que hacer su parte, el gobierno tiene que actuar cuando ya están los criminales ahí. La escuela no te enseña a ser bueno o malo, la escuela te enseña a leer, a escribir, a sumar, a restar y a tener una carrera profesional cuando llegas a culminar tus estudios. En la casa es donde se aprende el mejor ejemplo de ser bueno o ser malo. Porque puedes vivir en una familia buena, bonita, amorosa, que te cuida. No necesariamente una familia con recursos económicos. Hay familias que son de un origen humilde y son de verdad una cosa admirable por cómo educan a sus hijos. Crecen siendo hombres y mujeres con valores esenciales. No tiene nada que ver la situación económica. También hay familias con muchísimo dinero que han cometido crímenes atroces. Entonces, creo que podríamos empezar por ahí. Claro, desde luego. Yo creo que, como bien lo mencionas, está en nuestra casa, está en nuestras manos. Y más si hay jovencitos, ya sean nuestros hijos o nuestros nietos, o los hijos de alguien cercano a nosotros,
que podamos ayudarle. Sí, por supuesto, por supuesto. Y alzar la voz, si nosotros vemos algo a nuestro vecino, a algún familiar, si vemos rasgos de violencia en alguno de ellos, si podemos ayudar, hagámoslo. Y si no podemos, de menos reportémoslo. Claro, desde luego. Y podemos prevenir muchas cosas, muchas cosas. Fermex, ¿en qué momento de tu vida te involucras con todo esto? Porque bueno, hasta donde tengo entendido por lo que hemos platicado, a ti te gustaban los ovnis. Bueno, el tema de los ovnis, sí, los fenómenos paranormales, pero de repente te clavaste en los crímenes. Pues mira, no es un tema nuevo para mí, como bien dices. Uno de mis temas favoritos desde mi infancia es precisamente el tema del fenómeno no humano. Me fascina. Lo he visto en libros, revistas, en documentales, en tu propio canal. Desde hace muchos años he seguido canales como el tuyo y muchos otros que tratan de este tipo de temas y me encanta. La parte de criminalmente es algo que también me ha gustado desde hace mucho tiempo. A través del tiempo he tenido la oportunidad de leer muchos libros que al día de hoy me vienen a la mente y digo, nunca me imaginé que estos casos que yo leí en algún momento, como los libros de la doctora Fergie, de muchos autores que tratan estos temas de criminales, ya me gustaban. O sea, ya los leía por curiosidad, porque no entendía por qué la gente hacía lo que hacía. Pero tampoco, voy a ser honesto, no me sumergía en estos mundos como lo hacía en el fenómeno no humano. Los veía como por encima, los trataba de estudiar un poquito, de comprenderlos. Y ahora que tuve la oportunidad de estar como host en Criminalmente, son temas que, te voy a decir así, me apasionan en un sentido correcto de la palabra. Me apasiona conocer este tipo de casos por tratar de entender un poquito por qué lo hicieron, cuáles son esos detonantes, cuál es la motivación que tiene esta gente para hacerlo. Y ahora que tengo la oportunidad de desmenuzar bien estos casos, me parece muy interesante y me gusta mucho. O sea, me gusta ese proceso que hago de la investigación, de conocer, de saber su vida, cómo lo hacen, por qué lo hacen, si había un motivo, si no lo había, si la infancia, la edad adulta, etcétera. Me gusta demasiado y me gusta contarlo. Entonces creo que estoy en el trabajo ideal porque me encanta lo que hago. Desde luego. ¿En qué momento conoces a Fepo? A Fepo lo conocí hace ya casi 3 años. Fíjate que yo era fan de Fepo. Sí. En los inicios de Podcast Paranormal, cuando solamente era un canal. Okay. En alguna ocasión, y lo recuerdo muy bien, yo venía manejando justo aquí por la avenida principal que está aquí afuera. ¿Marina Nacional o Circuito Interior? Por Circuito. Ok. No me lo vas a creer, pero a esta altura. Ok. Recuerdo bien porque venía manejando y venía como escuchando TikTok. Venía escuchando y de repente escuché un relato de Fepo que hablaba específicamente sobre Billy Mayer. Yo conocía muy bien el caso, sabía Albert Billy Mayer, quién era, lo que hacía, etcétera. Pero cuando escuché la narrativa que él tenía, me atrapó, a pesar de que yo ya conocía el caso. Me atrapó con los detalles, con la forma en que los narra, cómo los cuenta y demás. Entonces empecé a seguir el canal de Podcast Paranormal y de pronto ya me había aventado todos los capítulos que tenía ya grabados Fepo. Yeah. En aquel entonces él sacaba un capítulo por semana y yo luego le platico y le digo, y es que me desesperaba de que sacaras uno, yo quería ya el siguiente y el más siguiente. Información. Sí, y fue así que en algún momento en una convivencia lo conocí, nos hicimos amigos, empezamos a platicar de estos temas que nos apasionaban a ambos y pues la amistad fue haciéndose cada vez más madura, fue surgiendo la oportunidad de trabajar, él me incluyó en el equipo y poco a poco pues he ido avanzando a pasitos, pues un poco más en mi trabajo, en lo que hago, en lo que desarrollo, en lo que escribo, en todo lo que me gusta. Lo más padre es que todo esto que hago al día de hoy, tanto estudiar estas historias criminales como los temas paranormales que también me encantan, como los temas del fenómeno no humano que son mi pasión, son cosas precisamente eso, me apasionan, me gustan. Entonces, hacer lo que hago es algo que disfruto mucho. Ya, ok. Perfecto, ahí está. Si ustedes no conocían cómo se involucra Fermex precisamente con todo este concepto de Podcast Paranormal, bueno, pues ahí ya nos has explicado eso. Así. Muy bien. A ver, hay algo que me llama mucho la atención dentro de todos los crímenes y todo lo que pasa a nivel internacional. Ya comentábamos un poco de los fenómenos paranormales. Veo ahora
en la sociedad mexicana mucho interés por lo paranormal. Veo mucho interés de la sociedad por los rituales. Veo mucho interés de la sociedad en general por estos grandes temas. ¿Consideras que llegaremos a un punto donde esto pueda provocar serios problemas precisamente para la sociedad? El tener a lo mejor mucha información y que no se sepa cómo por dónde ir moldeando todo para que no nos afecte. Puede ser de crímenes paranormal, de todo esto. No sé si tengamos una consecuencia. Lo que sí sé es que sí se ha dado esta tendencia, por no llamarle moda, que de pronto mucha gente se une a religiones o cultos muy específicos porque lo vieron en redes sociales, porque tienen esa información, porque ya hay más difusión. No sé. Porque ahora hay una cantidad impresionante. Yo recuerdo Fermex, y no me voy tan lejos. Hace 5 años atrás no había tanta información como la hay ahora. Era complicado encontrar. Ahora, si nos vamos 10 años atrás estaba peor. Sí, no Pero conocemos. Ahora hay un exceso. Sí, es que es justo eso. Las redes sociales han abierto un mundo en el cual la gente empieza a conocer que existen más religiones, más cultos, más allá de la religión cristiana, que es con la que todos crecimos, o al menos estuvo a nuestro alrededor. Sí. Ahora con todos estos medios de comunicación digitales nos damos cuenta que existen muchísimas variantes, existen otras deidades que no conocíamos, existen otros cultos que no son propios de México, que vienen de Haití, que vienen de Cuba, que los estamos adoptando. No digo que sea malo en ningún momento, digo que tengamos solamente cuidado con lo que hagamos y que tengamos pleno y total conocimiento, porque no, desde mi punto de vista, no son cosas con las que puedas jugar. Yo especialmente, yo le tengo mucho respeto a todos esos cultos. Santería, Santa Muerte, todas estas variantes que existen al día de hoy, yo les tengo muchísimo respeto. Entonces, esa sería la única cuestión que yo diría. Tengamos el respeto y el conocimiento por lo que sea que elijamos, esa línea que vayamos a seguir en cuestión de nuestras creencias, conozcámosla bien, tengámosle respeto. Y si le vas a rendir culto a cualquiera de esas entidades, pues bueno, hazlo con conocimiento de causa y sabiendo lo que estás haciendo. Claro, desde luego. Yo creo que siempre la información va a ser lo importante, Fermex. ¿Cuántas personas, cuántos crímenes, cuántos hechos delictivos se han realizado por la desinformación de las personas? Y un claro ejemplo, el de Fernandito, aquí en la zona central de la República Mexicana, donde su familia aseguraban que llegaría el fin del mundo. Y cometieron un acto que cuando yo lo conocí, que le di seguimiento, bueno, me estremeció de una manera tremenda. Platícanos en qué consiste, de favor. Ok, fíjate, esto sucedió en el año 2012. Es curioso el año porque tú sabes que en ese año había algunas predicciones. El 21 de diciembre, el famoso fin del mundo vaticinado por los mayas. Exactamente. Entonces, tenemos 21 de diciembre. Sí, pero era del 2012. Así. Pero tenemos una referencia y una base en donde sentar esta historia. Así es. Porque, pues, se decía precisamente que iba a ser el fin del mundo. Esto sucede el 24 de mayo del 2012 en la zona oriente de la Ciudad de México, específicamente en Netzahualcóyotl. Esa mañana, a las 7:45 de la mañana, los vecinos que vivían alrededor de esta casa donde vivía Fernandito con su familia, dicen que empezaron a escuchar rezos muy fuertes de varias personas adultas en conjunto. En algún momento ellos platican que no se les hacía raro que esta familia de pronto pues rezaran de manera excesiva porque se sabía que eran muy devotos al cristianismo. Eran cristianos y pues rayaban en el fanatismo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo creo que ninguna religión, ningún culto es malo. Y en este caso, en el caso de esta historia, no es que ataquemos al cristianismo, no es que ataquemos a los cristianos, es el fanatismo que estas personas llegaron a tener por o cualquier otra religión que quieras, ¿eh? Entonces, no es la religión como tal, es el fanatismo que ellos tenían. Esa mañana, los vecinos empiezan a escuchar esta serie de rezos y oraciones donde dicen que escuchaban específicamente 2 cosas, Dios y Satanás, 2 palabras, Dios y Satanás. Era lo que alcanzaban a distinguir a lo lejos de lo que estaban rezando estas personas. Pero no le pusieron mucha atención porque, como te digo, se sabía que esta familia era muy devota religiosa. Sin embargo, a las 7:45 de la mañana sale
de esa casa un joven de entonces 17 años, si no me equivoco, un adolescente corriendo, pidiendo ayuda. Sus palabras literales fueron: están viendo a un niño dentro de la casa. Los vecinos que estaban por ahí se alertaron, lo vieron al niño salir sin playera, gritando, en estado de shock. Entonces, lo único que pudieron hacer para ayudarlo es parar una patrulla y decirle: este niño salió gritando, está en shock, dice que adentro de su casa está pasando algo. Los patrulleros entran a la casa y se encuentran en una escena dantesca. Literal, la madre de Fernandito lo tenía entre sus brazos, lleno de líquido hemático por todas partes, tanto ella como el niño, pero principalmente el rostro del niño. Los oficiales de policía no sabían qué era lo que estaban viendo específicamente, sabían que se había cometido un crimen, un acto, no sabían en ese momento si el niño tenía vida o no. Empiezan a voltear a su alrededor y lo que empiezan a ver es que había más adultos que estaban formando una especie de círculo con velas y así, como una especie de culto. Un ritual. Un ritual. Descubren que aparte de la mamá de este niño, había otra mujer que también estaba manchada de líquido hemático de una manera exagerada. ¿Qué es lo que hacen los policías? Pues en primera instancia proceden a detener a todos los que estaban ahí, que en total eran 6 personas. Ahorita te voy a detallar más adelante quiénes eran. Sí. Los detienen a todos, pero en ese momento, más allá de detenerlos, lo importante no era eso. Lo importante era darle la atención al niño porque detectaron que estaba vivo. Lo suben a la patrulla e inicialmente lo trasladan al municipio de Netzahualcóyotl. Ahí en el municipio, yo creo que ya se iban hablando por radio y todo, ya estaba esperando al niño un helicóptero, el cual desde Ciudad Neza lo traslada hasta un hospital en Polanco. Cuando llegan a este hospital en Polanco, les dicen que no tienen la especialidad que ellos requerían. ¿Qué especialidad y por qué llegó Fernandito ahí? Durante este culto que estaban haciendo, me voy a regresar un poquito. Sí. El niño que salió gritando, este niño que te digo que tenía 17 años en ese momento, dijo que esta familia era muy devota, era muy cristiana, y que 4 días antes del 24 de mayo, o sea, a partir del día 20 de mayo del 2012, lo encerraron a él junto con otros menores de edad en un cuarto. Los adultos se quedaron en otro lugar de la casa y empezaron a rezar día y noche sin parar. ¿Por qué? Porque decían ellos que habían tenido sueños en conjunto donde el fin del mundo se acercaba. Y esto de aislar a los menores en un cuarto era, según sus propias versiones, para protegerlos del mal y de este fin del mundo. ¿Y cómo ellos iban a evitar esto? Rezando profundamente durante estos 4 días. En estos 4 días es muy importante hacer saber que estos niños, obviamente el adolescente no se da su nombre porque pues era un niño, se tenía que proteger su identidad. Este niño declara que no les daban de comer, no les daban agua porque estaban sumergidos en este ritual durante 4 días. Los tenían prácticamente sin nada. ¿Qué es lo que pasa el 24 de mayo? Fernandito sale, su madre lo jala y le dice que va a rezar en conjunto con todos los demás. Estamos hablando de un niño de 5 años. Era un niño que no sabía nada de lo que estaba pasando en su casa. Era totalmente ajeno a lo que su mamá, su abuelo, su abuela y sus tíos y tías estaban haciendo en ese momento. Lo meten a esta especie de oración que estaban haciendo y le dicen, su madre específicamente le dice: cierra los ojos, no los vayas a abrir, cierra los ojos y ora con nosotros. El niño no hizo caso. Y repito, era un niño de 5 años, no tenía idea de lo que estaba pasando. Cuando la madre del niño y su hermana de nombre Lisbeth ven que el niño no hacía caso y no cerraba los ojos, para ellas fue una clara interpretación de que un ser obscuro había poseído al niño, esto lo declararon ellas, y que tenían que sacarle la maldad. Entre estas 2 mujeres lo suben a la mesa de la cocina, porque todo esto estaba sucediendo en la cocina, lo suben a la mesa de la cocina, lo sostienen de pies y manos, y entre las 2, con una cuchara, proceden a extraer los globos oculares del niño. Todo esto de alguna manera lo vio este adolescente de 17 años. Es por eso que salió corriendo a pedir ayuda. Ya, ok.
En esta parte de la historia es donde haces una pausa y dices, a ver, era su madre, era su tía. Las personas que en esa casa estaban en ese momento no eran ajenas a él. Estaba su abuelo materno, su abuela materna, sus tíos, sus tías y su madre. Se supone que estaba en un lugar seguro, se supone que había gente que lo amaba a su alrededor y no sucedió. Más allá de eso, hicieron lo que hicieron. Le quitaron los globos oculares con una cuchara. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar la maldad humana y el fanatismo de una persona por pensar que si no haces una cosa como esta, puede llegar el fin del mundo? Evidentemente no iba a pasar el fin del mundo, pero ellos tenían la firme creencia que sí. Repito, ¿por qué le hicieron a Fernandito lo que le hicieron? Por dos cosas. No cerró los ojos y en ese momento ellos dedujeron que tenía un ser obscuro, que algo lo había poseído y de esa manera había que liberarlo. Después de que lo trasladan al hospital en Polanco, el niño ya iba con los signos vitales por los suelos. Estaba a punto de perder la vida por el choque que había tenido. No hay ese servicio, lo trasladan a otro hospital de especialidades y es donde se le da la atención. Los médicos que lo atendieron, pues dijeron que tenía laceración en los párpados, ya no tenía globos oculares, los habían extraído y se estaba irrigando líquido encefalorraquídeo, si no me equivoco. Sí. O sea, ya había... Del cerebro, ya. Sí, ya sí. Había llegado el daño colateral era demasiado grande. Afortunadamente, el niño es sometido a terapias muy fuertes, o sea, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Los médicos hicieron un excelente trabajo y le salvaron la vida. No así la visión. Fernandito pierde la vista irremediablemente. No podía hacerse nada más por él en ese momento. Estas personas fueron detenidas, fueron juzgadas. Esto que te acabo de contar es parte de las declaraciones que dieron ellas. En su momento, las autoridades no permitieron a los medios de comunicación que hicieran, como con otros casos, una entrevista directa porque decían que podían entorpecer las investigaciones. Entonces, las autoridades toman un video de esta mujer donde le preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué era Fernandito de ti? Pues, es mi hijo. ¿Cuántos años tenía? 5. ¿Qué le hicieron? Pues le quitamos los ojos. ¿Quién y quién? Entre mi hermana y yo. O sea, lo confiesa con una frialdad, en otras palabras, pero con una frialdad. O sea, no se ve arrepentimiento alguno. No se ve arrepentimiento. Te voy a decir una cosa. Sí. Yo he visto muchas veces los videos, he visto las imágenes de esta señora. Te juro que en sus ojos se ve la maldad. En sus ojos se ve furia, se ve enojo, se ve maldad pura. Si tú quieres ver los ojos de la maldad, ve los ojos de esta señora que se llama María del Carmen Ríos. Ve los ojos de esta señora, ahí vas a encontrar la maldad pura. No muestran ningún arrepentimiento, no. Oye, pero qué fuerte, porque estás hablando de tu hijo. O sea, no es el hijo del vecino, no es el hijo de por ahí de un niño que te encontraste en la calle, es tu propio hijo. Y sí, que llegues a hacerle todo eso. Sí, y te digo, participaron varias personas. Si me permites, te doy rápido los nombres. Por favor. María del Carmen Ríos, en ese momento tenía 23 años, era la madre de Fernando. Ruth Lisbeth Ríos era la hermana de Carmen, o sea, tía de Fernandito. Jesús Ríos también era hermano, era tío de Fernandito. Yesenia Macías, en ese momento de 20 años, era pareja de Jesús, del hermano de esta señora. Marta García ya estaba grande, tenía 48 años, era en ese momento la abuela de Fernandito, mamá de María del Carmen. Y Ciro Ríos, abuelo también del niño. Todos ellos son los que estaban en ese momento. En ese momento en el rito. Sí. Todos tuvieron participación en los hechos, por omisión o por acto, porque todos estaban ahí y nadie impidió lo que estaban haciendo ellas. En algún momento de la investigación se dice que estaban bajo los influjos de alguna sustancia. Yo estuve investigando mucho para saber qué tan cierto o mentira era esto. Yo encontré una investigación por ahí que dice que les hicieron un estudio farmacológico para saber si realmente estuvieron bajo el influjo de algo. Esto se hizo obviamente de manera inmediata en las siguientes horas. Algunos dicen que sí, pero el estudio que yo encontré
no sé si sea cierto, dice que no. En ninguno de los dos casos se justifica lo que hicieron, pero me da más miedo que no hayan estado bajo el influjo de nada, claro, porque actuaron por voluntad propia y con sus 5 sentidos totalmente alertas. Entonces, ¿cómo te explicas que una familia haya hecho lo que hizo? Posterior a eso, después de la entrevista, se empieza el caso. No hay mucho que investigar al respecto de si son o no culpables. Evidentemente lo eran, pero se les da una condena a cada uno de 30 años. Okay. 30 años a todos los que te acabo de mencionar. A cada uno de ellos se les impone una multa que oscilaba entre los 105,000 pesos y 129,000 por reparación del daño. No hay manera de reparar un daño. No, ¿cómo reparas el daño de la pérdida de la vista? Son 2 daños que le hicieron. Claro. El primero y el más importante, creo, y el que no se puede resarcir, es haberle privado de la vista a un niño de 5 años de una manera irreversible. El segundo es el daño psicológico de que ese niño recuerde y sepa que quien lo atacó, quien le quitó los ojos, quien lo atacó de una manera tan brutal, fue su mamá. Fue su propia madre. No hay manera de resarcir el daño. Aún así, bueno, se les imponen distintas multas, pero a todos se les da una sentencia de 30 años. Todos están cubriendo esta sentencia actualmente en el penal de Nesa Bordo, precisamente en donde sucedió todo esto. Fíjate que a partir de entonces, la mamá y la hermana de Fernandito, que están en prisión, han recibido múltiples amenazas. Amenazas donde les dicen, te vamos a quitar la vida, y amenazas donde no las amenazan con quitarles la vida, las amenazan con quitarles los ojos. Claro, lo que hicieron. Los mismos, bueno, en el caso de ella, las mismas internas de donde están, las han amenazado de esa manera. Entonces, de alguna manera, creo que las cuidan o les dan un poco de protección para que esto no suceda, pero han recibido infinidad de amenazas dentro del mismo penal donde están. Claro. Y las internas dicen, pues en un descuido, cuídate porque te vamos a dejar sin ojos por lo que hiciste. Entonces es un caso muy fuerte. Muy fuerte, claro. Actualmente, Fernandito pues ya es un joven. 17 años. 17 años, ya es un adolescente. Hasta donde yo pude investigar, lo último que se supo de ellos, bueno, la Fundación Donde le ofreció en su momento el tratamiento para poder ponerle prótesis oculares solamente de manera estética, porque evidentemente no iba a poder ver. Estuvieron acudiendo él y su padre. Su padre, es importante que se sepa, no participó en esto, era ajeno totalmente a ello, no estaba en el momento, estaba en otro lado. Y después de hacer una investigación sobre el padre, es que las autoridades determinan que, bueno, puede tener la tutela de Fernandito y de sus hermanos. El papá se ve muy conmovido en las entrevistas, se ve fuertemente afectado por lo que le pasó a su hijo. Estuvo en todo momento pues al tanto después de que se enteró de lo que había sucedido. Después de que se deslindan responsabilidades y se sabe que el papá no tuvo nada que ver, es que le dan la custodia de los niños. Le entregan a Fernandito unos meses después, o sea, no fue de inmediato, pasó algo de tiempo. En ese momento, Erubiel Ávila, si no me equivoco, era el gobernador del Estado de México, se acerca a ellos. Angélica Rivera, que posteriormente fue la primera dama en conjunto con el presidente Enrique Peña Nieto, en ese momento se encargaba del DIF, también se acerca a ellos, le otorgan una beca a Fernandito y les dan o les regalan una casa en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli. Esto se los da el gobierno, pues como una especie de apoyo o retribución. Claro. Vaya, el gobierno no tuvo la culpa de lo que pasó, pero en lo más mínimo. Un apoyo, lo que no pudieron. Sí, les apoyaron. Pero fue un caso muy mediático. Gracias a eso se tuvo toda esta ayuda. Si no, hubiera quedado en el completo anonimato. Sí, pues porque originalmente se pensaba, y esta parte me la salté, que era un rito satánico, a eso iba. Por los cánticos, por el nombre que escuchaban de Satanás, Lucifer, etcétera. Pero no lo era. No era un rito satánico, se comprobó que no lo era. Ellos estaban rezando a Dios por que no sucediera el fin del mundo. Y eran cristianos. Todo esto voy a tener cuidado con lo que diga, pero se hizo bajo la creencia y la fe cristiana que ellos tenían. No digo que la religión para nada. O sea, yo respeto todas las religiones y en lo que cada quien quiera creer está bien, pero ellos en particular, mira, si hubieran sido cristianos, católicos, budistas, lo que tú quieras, hubieran cometido el mismo acto porque no era
la religión lo que los orilló a esto. Eran esas mentes retorcidas que fueron los que los orillaron a hacer lo que hicieron. Qué fuerte, de verdad que es algo alucinante lo que nos has descrito. Y todo inicia por ese famoso fin del mundo que estaba tanto de moda en ese momento, que llegarían meses más tarde. Porque estamos hablando que esto ocurrió en el mes de mayo, sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 meses estaban después. 7 meses y 6 meses y días. Exacto. Porque sucediera el supuesto fin del mundo. Fíjate que actualmente Fernandito, como te decía, pues ya es un adolescente y pues digamos que tuvo una inclinación buena a lo largo de su vida. Creo que el estar con su padre en un comunicado que hizo, dijo que a partir de ese momento la vida de Fernando, de él y de sus demás hijos iba a cambiar para bien y que iba a tratar de hacer todo lo que estuviera en sus manos para que olvidaran esto y que tuvieran una vida dentro de lo posible, lo más normal, lo más feliz. Hay unas imágenes por ahí, hay unos videos del niño ya grande, donde tuvo una inclinación por la música. Tocaba la guitarra, tocaba el piano, tocaba varios instrumentos y componía canciones. Entonces tuvo una inclinación buena por esta parte de la música, hasta donde se sabe, porque después ya se les perdió la pista. Dejaron de ir tanto a las terapias de la fundación como de la luz pública, desaparecieron. Y bueno, hasta donde se supo, el niño tuvo una buena infancia, una buena adolescencia. Qué bueno. Con una inclinación muy marcada hacia la música, a ser músico. Entonces no dudo que en algún momento de esta historia, en un futuro, surja Fernandito siendo baterista, siendo cantante o siendo compositor de algún, esperemos, ¿no? Que sí. Esperemos. Para que tenga un mejor final toda esta historia. El hecho de que no le haya afectado a un jovencito, 5 años tenía cuando ocurrió todo esto. Chiquitito. Imagínate nada más que no puedas mirar, que no puedas salir a jugar con tus compañeros, que no puedes hacer absolutamente nada porque te truncaron tu vida en ese momento. Yo recuerdo, y creo que te lo platiqué la vez pasada, yo le di seguimiento a ese caso. Sí. Estuve muy de cerca todo lo que sucedió, lo publiqué en el periódico, le hice mucho ruido. Y ya cuando iba que yo siempre solicité la entrevista con la gente que estaba cercana a ellos, me decían, sí, está bien, nos has apoyado mucho, sí. Pero llegó el momento que ya cuando entraron las autoridades dijeron, esto no es conveniente. Y lo que me dijeron en ese momento, fíjate, no porque esto se puede repetir, porque viene el famoso fin del mundo. Si tú le haces una entrevista y te explican así me dijeron, todo lo que nosotros sabemos o todo lo que ellos declararon, esto puede haber los imitadores y puede generar una cadena de hechos sobre lo mismo que le pasó a este jovencito y que puede terminar muy mal. Yo lo entendí, yo dije, bueno, pues no se va a poder. No, ahorita no. Deja que pasen unos años y nosotros te ayudamos para que lo tengas. Desde luego, han pasado ya 17 años, 15 años, y esto simplemente no ocurrió. No ocurrió, ¿no? Pero a mí a mí que me gusta tanto todo el tema del fin del mundo, que le di seguimiento, que estuve muy cerca de todo ello, realmente me estremeció. Sí, es una historia muy fuerte. Muy fuerte. Es algo alucinante lo que ocurrió. Es que en el nombre de nada puedes hacer lo que hicieron ellos. O sea, no importa si era el fin del mundo, no importa si tu fanatismo por la religión, no importa, no existe en ningún contexto mental el que hayan hecho lo que hicieron. O sea, no es posible. Y ahí están los hechos, desgraciadamente. Claro, exactamente. Y que muy lamentablemente se agarraron del famoso fin del mundo para hacerle daño a un jovencito y que tuviera una repercusión mediática, pero a nivel internacional, que estaban los corresponsales aquí en la República Mexicana de diversas empresas dándole seguimiento a todo el incidente, a todo el caso. Fue un caso que conmocionó a México. Totalmente. Lo conmocionó, porque todos estábamos con la idea del fin del mundo y el 21 de diciembre y esto y aquello, que va a haber un festival, que va a haber esto, que va a haber aquello. Y de repente viene algo que nadie habíamos puesto los ojos en que pudiera ocurrir. Y es literal. Nadie se esperaba ante esas fiestas, ante todo eso que se decía, pero que había un temor en la sociedad,
Nadie sabía que por ahí iba a ir el asunto y mira lo que ocurrió. Sí, sí, fue muy feo, muy lamentable. Y como bien dices, nadie esperaba que sucediera algo así. Y esperemos que no hayan sucedido más hechos así y que no conozcamos. Exactamente, porque muchas veces las mismas autoridades cubren, no permiten que salga a los medios de comunicación, que la sociedad no se entere de lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Es muy lamentable. Pero creo que nos deja una enseñanza, que hay que tener mucho cuidado con estos temas, Fermex. Sí, mira, es lo que te decía yo al principio. Yo respeto todas las religiones, todos los cultos, todo lo que la gente quiera creer y a aquello a que quiera rendirle devoción. Está bien, todos somos libres de hacerlo. Lo único es no caigamos en fanatismos. Claro, no dañes a la persona que está a tu lado. No, o sea, no. tú haz lo que tú quieras con tu vida y tu cuerpo, pero Sí, y no por con la supuesto. gente que está a tu alrededor, y menos con un menor. No tiene perdón esto que hicieron. No tuvieron madre. Yo respeto todos los cultos, de verdad respeto demasiado, pero esto ya no va contra si era budista, católico, cristiano, o sea, no, esto fue la persona. Ninguna persona que esté bien de sus facultades mentales hace eso contra su propio hijo. La religión es mero intermediario en esta historia. Realmente quien hizo todo fue la mente retorcida de la madre, de la mamá, o sea, la mamá de esta señora, la abuela, el abuelo, la tía, los tíos, o sea, ¿sabes qué es la parte que no entiendo? Sí. Y que me queda mucha duda? Sí. Yo entiendo una mente retorcida como el de Carmen, que le quitó la vida los ojos a Fernandito y que le pudo haber quitado la vida. Pero no entiendo cómo 5 personas más en ese momento apoyaron un acto tan vil y tan cruel. ¿Qué fue lo que provocó eso? ¿Cómo? O sea, ¿qué idea les metieron para que en ese momento, en esa euforia, en ese ritual que estaban realizando, todos estuvieran de acuerdo? Exactamente. Todos. ¿Cómo? Y era gente ya adultos, pues. Había entre jóvenes y 2 adultos, uno de 47 y el señor que tenía 54. Ahí está. Entonces ya era gente adulta. Todos eran mayores de edad. Entonces, ¿qué fue lo que provocó ahí? Y el único que entró un poquito de conciencia y que salió corriendo a pedir ayuda es en este joven de 17 años que no se supo su nombre, que era parte de la familia. Era uno de los que estaban encerrados en este cuarto independiente, que no los dejaban salir. Él de alguna manera sale, se escapa, ve lo que está pasando, sale a la calle y pide ayuda. Un niño de 17 años. Claro, jovencito. pero yo creo que también salió corriendo porque sabía que muy posiblemente le iban a hacer lo mismo. Probablemente, pero lo primero que hizo fue pedir ayuda. Fernandito era sobrino de él. Sí. Era su sobrino. Sale y lo primero que hace es pedir ayuda por Fernandito, por el niño. Paran la patrulla y es cuando sucede todo lo que ya narramos. Pero fue el único que tuvo en ese momento la conciencia para decir, aquí están todos locos, está todo mal. Ahora, imagínate esto, ¿qué hubiera pasado si este niño de 17 años no sale de la casa? Imagínate que no hubiera podido salir. No, yo creo que ahí... ¿Sabes qué hubiera pasado? Que Fernandito hubiera perdido la vida ahí. Porque no hubiera tenido la atención médica, no se hubiera sabido de esto. Se hubiera o el líquido que le salía ya del cerebro, bueno, pues en cualquier momento hubiera colapsado. Hubiera colapsado, sí, fácilmente. Y entonces Fernandito no fuera el caso que conocemos hoy. Fernandito, te aseguro que hoy fuera un número más en esa cifra de niños menores de edad desaparecidos en México. Porque así lo hubieran reportado, como desaparecido. O sea, pudieron haber pasado 1000 escenarios. Qué fuerte. Vuelvo a la pregunta, Fermex. ¿Ante qué estamos? ¿Una descomposición de la sociedad? Mira, es difícil responderla. Yo veo aquí 2 cosas. Sí hay un incremento en este tipo de casos. Sí. Pero también veo lo que platicábamos hace rato. El tener ahora a la mano un celular que te da todas las noticias en tiempo real, que te da... En cuestión de segundos. En segundos. Creo que no es que sean más ahora los casos, aunque podría ser. Lo que sí creo es que hoy tienen más exposición mediática muchos casos. Los conocemos de inmediato. Anteriormente, en épocas donde no estaba el internet, donde no tenías un celular, un aparato que te diera las noticias en tiempo real, ¿a través de qué te enterabas? Periódicos, quizás revistas, y con mucha suerte algún noticiero cubría un caso como este en la televisión. Con mucha suerte, porque no era muy normal tampoco.
El día de hoy no. El día de hoy, si alguien aquí afuera choca y se agarran a golpes, alguien con un celular ya lo está subiendo a cualquier plataforma, y si es algo que a la gente le parece impactante, ya se hizo viral en segundos. Así es. En menos de una hora, esto que pasó aquí afuera lo pueden ver millones de personas. Antes no. ¿A qué voy con esto? Es muy probable que anteriormente el índice en los crímenes fuera el mismo que es hoy, pero no tenía este punto de escaparate que hoy tiene a través de los medios digitales. Exacto. Podría ser. Claro, claro. No necesariamente que haya incrementado el área de los crímenes, ¿no? Sino hoy tienen más exposición, por eso es que vemos tantos, pero antes no lo había. Podría ser que sea el mismo, quizás un poco más seguramente, pero no había esa exposición anteriormente. Claro, desde luego. ¿En México hay algún antecedente de esto? ¿De qué? ¿De este caso de Fernandito? ¿Algún antecedente? Ajá. ¿Que haya pasado algo similar? No que yo conozca. No, ¿verdad? Era como que algo nuevo, novedoso. No. O sea, que se haya desarrollado bajo los mismos márgenes. Algo parecido, sí. No, pues ha habido muchos otros crímenes, pero un crimen por fanatismo, no. Bueno, no que yo lo conozca. Ok. Probablemente sí, pero... Sí, claro, desde luego. Porque, bueno, ustedes que nos miran en estos momentos, hay muchos casos que desde luego salen a la luz, que se convierten en virales o que tienen un impacto muy profundo y muy fuerte en la sociedad, pero hay muchos otros que las mismas autoridades guardan silencio y no quieren que nadie, absolutamente nadie se entere, y menos los medios de comunicación, por lo que las repercusiones que puede tener para los que están encargados de la Procuración de Justicia, que no siempre hacen lo que tienen que hacer, es decir, su trabajo en tiempo y en forma, ¿no? Sí. A lo mejor porque están rebasados, a lo mejor porque no hay un interés, o simplemente porque no quieren hacerlo. Sí, ¿no? Sí, ¿Ya? sencillo. Así es. Fermex, ¿cómo te sientes cuando vas conociendo este tipo de historias? Híjoles. Yo creo que la gente que nos mira en este momento está impactada de lo que nos has contado. Te voy a contar algo. Hay 2 casos en específico que cuando los grabé en el blog, Sí. tuve que parar por momentos porque sí me quebraron bien feo. Sí. Y sí me puse a llorar. O sea, Tanto sí. Sí, hay 2 casos. En el podcast. Sí, en el podcast. O sea, tuve que parar un poquito la grabación del blog. Sí. No digamos que estaba llorando así a mares, pero sí me vi un poquito afectado y hice una pausita en lo que me reponía y ya seguí grabando. Uno de ellos es el caso de Calcetitas Rojas, esta niña que encontraron en un lote baldío hace ya tiempo. Sí. Ese caso, híjoles, cuando lo narré, cuando lo investigué, cuando lo empecé a escribir, cuando empecé a hacer todo el guión. Qué fuerte. ¡Ay, me rompió horrible! Fue algo muy, muy feo. Y recién acabo de grabar un caso, no sé cuándo salga este capítulo, pero quizás cuando este salga ya habrá salido el blog. Sí. Hablé acerca de Gabriel Fernández, no sé si lo conoces. Uy, te parte horrible ese caso. ¿Por qué? ¿De qué es así? Es un niño que vivió en Estados Unidos. Gabriel Fernández tenía alrededor de 8 años cuando sus padres, su madre le arrebató la vida, pero la crueldad con la que fue atacado, de verdad, Johanna, ¿no lo crees? O sea, si el caso de Fernandito te pareció fuerte, el caso de Gabriel Fernández es una cosa impresionante. Te digo que recién lo subimos, yo creo cuando salga esto ya está arriba, recién lo subimos en blog. Sí. No, o sea, cuando yo lo empecé a narrar, la gente se va a dar cuenta que hay partes que ya no corté porque ya estaba yo grabando y ya llevaba el hilo de la grabación, pero la voz así como que se me quiebra y sí me siento demasiado afectado cuando lo empiezo a narrar y a contar. Cuando lo escribí me sentí muy mal, cuando lo estaba redactando, cuando estaba leyendo la información, de verdad me preguntaba yo cómo es que la maldad humana y nuevamente es infligida por la madre de la víctima. Un niñito de 8 años que lo torturaron de maneras inimaginables. No lo vas a creer, durante 8 meses. ¿Por qué? Porque la primera etapa de su vida vivió desde que nació, sí. Este niño tuvo una vida muy fea. Nace, su madre no lo quería, su familia la convenció para que lo tuviera. En cuanto él nace y ella se siente físicamente fuerte para salir del hospital, se sale del hospital y deja al niño en el hospital. Literalmente lo abandonó ahí. Así tal cual. No, se agarró su ropa y vámonos, ahí lo dejo. Qué fuerte. No es mi bronca. Y era su hijo.
familiares de ella son quienes recuperan al niño, hacen el papeleo para sacarlo del hospital, llevárselo, e inicialmente vive con unos tíos. Sí. Y después de ahí vive con los abuelos y lleva una infancia hasta cierto punto normal. El problema, ¿sabes cuándo es? Cuando empieza, cuando la madre lo reclama a los 7 años y meses. Va a la casa de los abuelos y les dice, me voy a llevar a Gabriel. Y los abuelos, porque le voy a dar una buena vida y porque voy a estar con él. ¿Sabes qué era lo que quería esta mujer? ¿Sabes cuál era su objetivo principal? Sacarle dinero al gobierno. Exactamente. Por eso se lo llevó, porque sabía que los servicios sociales, los servicios de asistencia en Estados Unidos te dan cierta ayuda cuando tienes a tus hijos, estás desempleado o desempleada y te dan esa ayuda económica. Y es por eso que se lo lleva. Lo que vive Gabriel posterior a que se va con su madre, no tienes una idea. O sea, es innombrable lo que le hacen. Hay muchas partes de la historia que las tuve que quitar y recortar. No las podía contar. De lo fuerte que De estaban. lo fuerte que son por dos cosas. Uno, porque no me lo va a permitir la plataforma. Y otra, porque honestamente me estaba viendo yo demasiado afectado en ese caso en específico. Claro. En el momento sentí horrible. O sea, sentí muy feo. Se me quebraba la voz cuando estaba grabando. Cuando lo estaba escribiendo, estaba yo solo y sentía... Decía, no puede ser que la gente haga esto. O sea, no es posible que la maldad humana llegue a estos límites. Claro, exactamente. ¿Por qué tanta maldad? No sé. No lo he logrado. ¿Será quizá, como algunos dicen, que se trata de que el maligno realmente le está ganando terreno a Dios y que está provocando ese caos? No. Es porque la gente es mala. Es por la que... No creo. No le echen la culpa a quien quizás no la tiene. La gente es mala y que afronte su responsabilidad y que afronte los actos tan atroces que hacen. Eso lo tienen que entender. No le echemos la culpa al maligno o a Dios. Tenemos un libre albedrío que nos permite tomar una decisión sobre hacer o no hacer una cosa. No creo que sea por ahí. Creo que la maldad humana es eso, humana. Fermex, tienes que regresar al canal. Cuando tú gustes, amigo. Tienes que venir a seguir contándonos este tipo de historias. Yo, desde luego aquí en el canal de La Insólita Experiencia es la segunda vez que abordamos algo así. Y la primera así, describiendo hechos muy claros, muy concisos. Pero creo que debemos de concientizarnos. Dentro del tema de fenómenos paranormales, no todo es bonito, no todo es algo así tan sencillo. Nos damos cuenta que hay mucha gente que tiene la mente retorcida y que siempre va a tratar de hacerle un daño a la gente que está a su alrededor. Sí. Agarrándose de los temas del misterio, agarrándose de los temas, en este caso, del fin del mundo. Uh-huh. Y eso es muy lamentable, ¿no? ¿Cuánta gente asegura que es chamán, que es curandero, y lo que te hace son barbaridades, ¿no? Sí, y que la gente no tiene conciencia porque todos piensan que, me va a curar, me va a proteger, me va a hacer esto y me tiene que cuidar. No, eso no pasa. En muchos casos eso no sucede. Que a la muchacha que fue a que le hicieran una limpia, esto, aquello, ya le hicieron otra cosa. Ya sé. O sea, dices, no, espérate, no puede ser, no podemos caer en ese tipo de situaciones, y yo creo que mientras haya la información y la gente tenga esa conciencia y que tenga toda la información a su alrededor para que llegue a conclusiones, y ya sabrá si va o no va. Claro. Ya sabrá si hace o utiliza ese servicio o no. Pero si no hay la información, porque en muchas de las ocasiones, cuando ya son casos muy antiguos, pues quedan en el olvido, ¿no? Quedan ahí, en el olvido. Pero en tu caso, que has rescatado tantos casos, tantas historias, yo espero que esto sirva para crear esa conciencia en la sociedad, Fermex. Es que es justo por lo que empezamos. El tener esa información en el canal de Criminalmente de tantos casos. Sí, bueno, hay gente que va y le gusta escuchar esos casos. Está bien, está muy padre, se entiende que les agraden los temas, está padre. Pero también una de las principales labores que tratamos de hacer es concientizar a las personas de todo esto que pasa a nuestro alrededor y de alguna manera poner ojo en este tipo de cosas para estar atentos todo el tiempo. Y sobre todo que no se repitan. Exacto, que no se repitan. O sea, el hecho no es de que haya sucedido y que sí, muy mediático y todo lo que ya nos has contado. No, el hecho es de que esto no se vuelva a repetir.
que no lo permitamos como sociedad. Así es. Y sobre todo nosotros que nos dedicamos a estos temas, Fermex, no permitamos eso. Sí, ¿no? Los abusos en general, no solamente de este tema, en general, tanto de los contactados, dentro de la gente que hace el fenómeno OVNI, de todos los temas que mucha gente luego lo utiliza para obtener beneficios a costa de quitarle la vida a una persona, Sí. o de dañarla, o de hacerle algo en su cuerpo. Y ellos se van tan campantes y fingiendo una ética y una responsabilidad que no tienen. Sí, totalmente de acuerdo. Hagamos conciencia entre todos. Claro, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Totalmente. Ay, amigo, qué fuerte. Qué Estuvo fuerte ese caso, ¿no? Y te digo, hay peores, pero bueno, pues en otra ocasión, cuando tú gustes, los platicamos. Sí, tienes que venir a contarnos también ese que nos ibas a contar, que ya se quedó aquí ya, lo que sucedió del 14 de febrero, caso que nos ibas a relatar, pero tienes que regresar. Sí, en un futuro, cuando tú me invites, yo feliz de la vida de venir para acá y pues platicamos. Hay muchos casos. Hay unos muy feos, hay otros menos feos, pero que sucedieron desgraciadamente. Hay de todo. ¿A ti tendrás alguno de referente al tema de los ovnis? ¿O contactados o algo así feo? ¿Si tengo algo que me guste? No, algún caso así de crimen. Ah, sí, hay uno, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama, tú me vas a ilustrar más. Es el caso de esta persona que es encontrada en una pila de carbón, que le quitan la vida. Ajá. Y después, por muchas cosas que pasaron, sí, se empieza a relacionar con una abducción. Pero lo que sí hay, que es real, es una persona que perdió la vida en circunstancias sumamente extrañas y después, por los giros que da la historia, lo empiezan a relacionar con un fenómeno de abducción. Hay libros, hay documentales al respecto de este caso. Está muy interesante. Bueno, tienes que regresar y luego platicarnos, darnos santo y seña de Por ese supuesto tipo de que sí, casos. cuando tú me digas. Ay, amigo. Te digo que está fuerte y no sé, estoy seguro que la gente que nos mira en estos momentos hasta la piel chinita se le puso con lo que nos ibas relatando, ¿no? Sí, pues qué bueno, espero que les haya gustado pues la narración de los hechos, ¿no? Y que hayan disfrutado este capítulo. Muy bien. ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde la gente puede darle ahí, como estar muy al pendiente de todas tus actividades? Ok, si gustan seguirme a mí me encuentran como @fermex22 en Instagram. Pero me gustaría más que le echaran un ojito al proyecto que tenemos ahorita, que es en Criminalmente. En YouTube nos encuentran así tal cual, Criminalmente. En redes sociales como podcast.criminalmente, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí subimos constantemente notificaciones, los capítulos nuevos, lo que viene, todo lo que tenga que ver con el canal de Criminalmente, incluso en el mío, en el personal, ahí también subo un montón de cosas de capítulos, de estrenos, de lo que viene, de todo lo que estamos haciendo. Les comparto, a veces trato de compartirles un poquito de mi día a día, no lo hago muy frecuente porque luego no me da tiempo, pero trato de compartirles un poquito pues para que la gente me conozca, si quisieran un poquito más, saber qué hago fuera de contar crímenes, pues ahí van a encontrar algunas cosas mías, pero también pues ahí van a encontrar un montón de casos que subo de criminales. Ok, muy bien. Y desde luego el tema OVNI, ahí sigue. Cuando tú quieras, tocamos... en ese tema hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que han pasado recientemente y está muy interesante. Todas las noticias que van saliendo están brutales, desde David Grosh, que empezó con todo esto, hasta Jake Barber al día de hoy. Exactamente. Ahí se las dejo, pero son temas... que nos damos cuenta, Fermex, que realmente una cosa no está desligada de la otra. A lo mejor muchas personas dicen, ¿pero eso qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con los misterios? No, pues claro que sí. Todo. Sí, por supuesto. Tiene todo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Pues Fermex, muchas gracias. Te agradezco un montón que hayas venido aquí a la Casa de la Insólita. Al contrario, gracias. Y bueno, pues ahí estamos al pendiente. Gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Amigos, pues han escuchado ustedes a Fermex. Realmente lo que nos ha compartido en esta emisión de La Insólita Experiencia es tremendo. Yo recuerdo allá en el año 2012, cuando le di seguimiento muy puntual, muy cerca de este caso de Fernandito, fue algo que a mí me conmocionó, bueno, no solamente a mí, sino a México y al mundo conmocionó por todos los matices, por todos los datos, por todo lo que ocurrió y estuvo alrededor de Fernandito. Y lo peor de todo, que haya sido la propia madre quien hizo esto. Muy fuerte, un caso tremendo
Pero así sucede, así son las cosas y nosotros ahora desde luego el interés es crear conciencia para que esto nunca vuelva a ocurrir en ninguna parte del mundo y que se agarren de los temas del misterio para hacer este tipo de atrocidades. Así que bueno, pues yo espero que les haya gustado. También sigan a Fermex, aquí abajo en la descripción del video van a encontrar los links directos para que ustedes con un clic puedan inmediatamente involucrarse en las redes sociales de nuestro invitado aquí en la Casa de la Insólita. También les recuerdo que estoy en Spotify. Recuerden, @Johanan Díaz, ahí me encuentran los lunes, miércoles y viernes 9 de la mañana. Ahí siempre va a haber un contenido, desde luego que también se publica aquí en YouTube. Así que los invito para que me sigan, suscríbanse y estemos muy al pendiente también a través de Spotify. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas, muchas gracias y los espero aquí en una próxima emisión de La Insólita Experiencia. Hasta entonces.